lugares de América Latina y el Caribe y de diferentes lugares del mundo que ojalá se conectan en esta tarde del 2 de junio a esta transmisión a las 11 horas del Cono Sur. Estamos dando inicio a esta transmisión por nombre de las pandemias del neoliberalismo y que tiene como objetivo central compartir con algunas de las organizaciones de América Latina y el Caribe y del ámbito continental que vienen trabajando, los pueblos vienen generando para enfrentar la crisis global de la salud, que no es nada más que una manifestación brutal de lo que el neoliberalismo ha generado. Queremos saludar especialmente en este momento a las organizaciones de mujeres, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que ha bien propuesto los momentos en que en los diferentes países se viven situaciones que requieren de toda nuestra atención como organizaciones sociales. Hablamos en esta transmisión y les invitamos a Pandemias del Neoliberalismo por ese modelo que ha intentado desde múltiples estrategias acumular poder y acumular capital para las élites y para los privilegiados, mientras ha dejado enfermedad, muerte, impunidad para los pueblos, para la clase trabajadora, para el campesinado, para las mujeres, para las comunidades indígenas, para la comunidad que combinan todos sus sistemas, el racismo, el patriarcalismo, el machismo, el colonialismo y todo el sistema que compone la dominación capitalista. Por eso, en esta tarde queremos invitar a Jordania Ureña, a Juana Almendares, a Tika Torres, de hemos conversado anteriormente, para que en un primer momento y en unos minutos nos entreguen cuáles son sus propuestas desde sus organizaciones y procesos sociales y políticos que adelantan pandemias del Radio Mundo Real, por habernos acompañado en la producción de este espacio y para hacer también posible que estemos hoy saliendo públicamente a través de su fanpage en Facebook, por donde estamos ya observando que empiezan a sumarse las personas y el público que participa de este escenario. Entonces, muchas gracias a las 4 organizaciones, a la Marcha Mundial de las Mujeres, a la Confederación Sindical de Trabajadoras, Trabajadores y de las Américas, a la coordinación, a TALC y a todos aquellos como Radio Mundo Real que nos ayudan a construir colectivamente estos escenarios. Simplemente para dar una idea de cómo vamos a estar en esta transmisión, vamos a tener una intervención por cada una de las personas en representación de las organizaciones que representan, que estará alrededor de los 10 a 15 minutos. Posterior a ello, vamos a recoger lo que podamos obtener de comentarios, preguntas y también reacciones que entre nuestras y nuestros invitados se puedan hacer para una pequeña ronda posterior. Y también estaremos haciendo al final una pequeña síntesis de lo que obtengamos en esta transmisión Pandemias del Neoliberalismo, respuestas de los pueblos a la crisis global. Entonces quiero dar en primer lugar la bienvenida nuevamente y saludar especialmente a Jordania Ureña desde Montevideo, de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, para que empecemos con esta transmisión y la participación de nuestras invitadas. Jordania, muy buenas tardes, muchas gracias por estar hoy en esta transmisión y por seguir compartiendo los esfuerzos que desde la clase trabajadora se vienen haciendo para enfrentar la situación a la que nos vemos hoy abocadas y abocados. Bien, buenas tardes, muchas gracias Danilo, gracias al TAC por la invitación. De verdad, primero extenderles el saludo desde la Confederación Sindical de las Américas, desde su secretariado ejecutivo encabezado por el compañero Rafael Freire, nuestro secretario general, y también Cícero da Silva Pereira, quien es nuestro secretario de Políticas Sociales. Bueno,
un placer poder estar compartiendo un ratito por aquí y seguir en este proceso que nos ha tocado de análisis de esta crisis, una crisis que, como bien decía Danilo, es una crisis de un sistema que no es nueva, es una crisis que evidencia el fracaso de este modelo neoliberal y que con la pandemia simplemente vienen a desnudarse sus falencias. Es bueno que veamos cómo ha ido impactando sobre todo a gran parte de la población que está menos protegida, a los menos y las menos desprotegidos, los que tienen menos protección, mejor dicho, son quienes se les ha golpeado de frente en todo este proceso de crisis. Y bueno, decir que en medio de todo esto vemos un ambiente de mucha incertidumbre. Al principio recuerdo que habían estimaciones que hablaban de una contracción económica de un 2 punto y algo %, y en estos días vi un estudio tanto de CEPAL como de la OIT que hablaba que ya había subido a un 5.3% el tema, o sea, en 2 meses, para que vean los niveles, cómo van aumentando en muy cortito tiempo y cómo es necesario ir articulando las alternativas que puedan generar resultados reales y no lo que fomenta el modelo neoliberal, que sin lugar a dudas lo que hace es, tradicionalmente lo que hemos visto es que fomenta algunas de las cosas que también mencionaba Danilo, el modelo de los recortes sociales, el machismo, el patriarcado, la indignidad humana, por decirlo de alguna manera, y nos hemos dado cuenta, bueno, se ha quedado evidenciado con todo esto de la pandemia que es un fracaso, que no da resultados y que hay una necesidad fuerte de cambio, de que esta famosa nueva realidad que está hablando todo el mundo no sea la que está promoviendo el mismo modelo. Necesitamos algo diferente que sí se acerque a las realidades de las personas, sobre todo de aquellas que no tienen ningún tipo de protección. Y bueno, desde la Confederación Sindical de las Américas hemos estado viendo y hablando de las alternativas que pueden ser pueden ayudar a la salida de esta crisis, pueden servir como respuestas a esta crisis y necesariamente entendemos que tienen que orientarse estas medidas a medidas emergenciales de corto, pero también de largo plazo. Esta pandemia, además de demostrar este fracaso que hablamos desde el principio, también abrirá espacios de debates sobre lo del modelo económico, un modelo económico diferente, que sea sostenible, que sea realmente un alterno al que tenemos, que como ya hemos hablado, como ya sabemos y en medio de la pandemia se evidencia, no ha tenido ningún resultado positivo para la población, para los pueblos. Por eso es necesario que se abran y yo creo que la crisis abre también esta posibilidad de estos debates sobre el modelo económico, social, político en América y también en el mundo. Otra de las cosas que ha traído la pandemia es el que se puedan visibilizar sectores de la población que quizás antes no se le daba la importancia que tienen, sobre todo con trabajadoras y trabajadores, los del sector de la salud, los del sector de limpieza, el sector también del cuidado, son quienes que han estado ya en la palestra y antes quizás no tenían esta relevancia, la gente no los veía así, sin embargo, vemos lo importante que son en medio de toda esta pandemia. Y bien, las acciones de emergencia efectivas para garantizar la vida de las personas solamente serán posibles si abandonamos el paradigma neoliberal y con una intervención adecuada de los diferentes estados y que esté basada en los principios democráticos en las diversas áreas. Desde la CCA orientamos a todas nuestras afiliadas y las fraternas también a estar en la línea de frente para enfrentar esta crisis. En este momento tan complejo, donde ha quedado más evidenciado, como hablábamos, que el mundo del trabajo es fundamental, que las trabajadoras y los trabajadores somos esenciales para nuestros países, la organización y la movilización de la clase trabajadora se hacen más cruciales que nunca. Otra de las cosas que defendemos es el fin inmediato de los embargos, es de verdad el poder escuchar y ver también las acciones y las intenciones
de mantener estos embargos financieros y las sanciones económicas que están impuestas, por poner dos ejemplos concretos, tanto en Cuba como en Venezuela, es ya insostenible, es criminal o sigue siendo criminal porque desde el principio ya lo era, y es necesario que se garantice la atención de las poblaciones en estos países. Consideramos importantes que las medidas que se tomen también se miren en este sentido, de inmediato estos embargos sean neutralizados, sean eliminados, porque el mundo no resiste esto, los países no resisten esto, y más en un momento donde hace falta tanta solidaridad para poder avanzar y salir de estas situaciones donde nos tiene emergidas tanto la crisis neoliberal que ya veníamos arrastrando, como la crisis provocada por la pandemia. Otra de las cosas que entendemos imprescindible es tener una mirada con perspectiva de género, para poder comprender la dimensión con que esta pandemia afecta a la sociedad. Hay que ver qué está pasando con las mujeres, cómo es que le afecta de manera directa a las mujeres que son en el cuidado un 88% en este ámbito. También del personal de salud podemos decir que 3 de cada 4 son mujeres, y que el 69%, alrededor del 69% de las personas que están o de los profesionales de la salud también son mujeres. Así que es importante mencionar también que esta perspectiva de género debe ser tomada en cuenta a la hora de tomar las medidas pertinentes. Otro de los elementos, hablando así de la perspectiva de género, que ha estado saliendo en medio de la crisis es el aumento de la violencia doméstica, cómo se ha dificultado incluso el hacer las denuncias de aquellas que son víctimas de violencia porque están conviviendo con sus agresores. Y las políticas y las medidas que se tomen en torno a los efectos de la pandemia tienen también que mirar a esta parte de la población que está siendo afectada directamente, que son las mujeres abusadas, y también mencionar la intención que mantenemos, de que sea ratificado el convenio, ahora quizás más pertinente que nunca, que sea ratificado el convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Sabemos que las mujeres en gran medida son las que ganan menos, las que tienen empleos menos seguros y también grandes dificultades para acceder a la salud. En torno a los cuidados, bueno, ya mencionamos que la gran mayoría que atiende al sector cuidado, pues son mujeres, y es una discusión que venimos también arrastrando desde hace mucho tiempo y se ha puesto en la palestra a raíz de esta pandemia. Decir también que en el sector comercio, sabemos que en el sector doméstico, en los servicios sociales, las mujeres son quienes están en primera línea. Entonces, de ahí es que concluimos y fomentamos que sean políticas efectivas y que sean políticas con esta perspectiva de género las que se tomen en cuenta para poder revertir los efectos de la pandemia en el caso específico de las mujeres. Defendemos también el reforzamiento y la activación de mecanismos de diálogo. Entendemos que las y los trabajadores tienen que estar y formar parte esencial de todas las medidas que se vayan a tomar, de todos los encuentros, de todos los espacios donde se vayan a discutir las medidas, pues los trabajadores y trabajadoras tienen que formar parte. Y en este sentido del fortalecimiento al diálogo social, tenemos que mencionar la negociación colectiva como la principal herramienta para garantizar el diálogo. Por tanto, es fundamental garantizar la ultraactividad de la negociación colectiva hasta que la crisis sea superada. Y ojalá que sigamos más allá, porque yo creo que es importante esta cultura de la negociación colectiva. Y bien, otra de las cosas que hemos dicho es que esta crisis es atípica, esta crisis no es tradicional. Ya para ir concluyendo, quería decir que ante una crisis con características diferentes, dicen que es la más cercana a la de 1930 y que tendrá efectos nefastos, efectos perversos, grandes. Todas las estimaciones, pues por ahí es que se encaminan. Y esto nos hace concluir que ante situaciones atípicas, ante situaciones no tradicionales, las respuestas también deben ser de la misma forma, deben ser atípicas y deben ser no tradicionales. Por tanto, el tema que hemos visto como respuesta en otras crisis de los recortes sociales no va.
aquí en este momento no son las necesarias. Al contrario, creemos que desde una de las salidas para poder avanzar juntos, juntas en esta crisis son la de una especie de, bueno, esto duele un poco a algunos sectores que son los que mayor riqueza acumulan, pero impuestos a las riquezas y a los bienes mal habidos, como le dicen en algunos países, también pueden ayudar a salir del paso en momentos de crisis. Otra de las cosas sería una renta básica universal que ayudara a los trabajadores y trabajadoras y las personas que no tienen ningún ingreso. Ya hemos visto ahora en Europa y recientemente que se concretizó la entrada de un ingreso mínimo vital en España y las personas estaban celebrando porque en un momento de crisis tan profunda y de tantas dificultades que se puedan avanzar en derechos sociales como este, pues se hace muy, muy importante. Y bueno, ya para concluir, primero, la protección a la gente. La vida de la gente tiene que estar en el centro. La protección a los trabajadores y las trabajadoras, la protección al empleo, la protección a las mujeres en medio de la crisis, a las que son cabezas de familia, sobre todo que esta perspectiva sea vista de manera específica y salidas también de cada sector, analizadas desde cada sector, que puedan dar al traste con el salir adelante en medio de una situación tan compleja como la que nos está empujando en este momento, la que nos está golpeando, pues desde la Confederación Sindical de las Américas. Estamos fomentando también mencionar, antes de cerrar, que hemos propuesto un modelo alternativo y bueno, la Plataforma de Desarrollo de las Américas, de la que ha sido también parte desde sus inicios, la Marcha Mundial de Mujeres, Organización también Nacional Campesina y otros, tanto organizaciones de trabajadores, feministas, de trabajadores del campo, del ambiente, ha sido parte de esta plataforma que ponemos también en las manos como una herramienta de alternativa para la salida de esta crisis neoliberal y el cambio de modelo. Lo dejo hasta ahí, quizás más adelante volvemos. Muchas gracias, Jordania. En este momento nos saludan desde diferentes lugares desde donde la gente se conecta, nuestros compañeros y compañeras a esta transmisión. Desde Brasil, saludamos a nuestros compañeros y compañeras de la tierra Brasil. Mandan especiales saludos a todas las personas que están acá y también al doctor Almendares. Y nos hacen un comentario que entiendo viene desde Europa, en el sentido de que la pandemia no ha sido una sorpresa ni para la comunidad científica ni para los organismos sanitarios internacionales, que venían denunciando el creciente riesgo de pandemias y motivadas por la ocupación humana de todos los ecosistemas salvajes, la industrialización y las técnicas de explotación agrícolas y ganaderas extensivas e intensivas. Creo que Jordania ha abierto esta transmisión, este encuentro, con algunos puntos que la clase trabajadora ha venido definiendo y poniendo en perspectiva de por dónde podríamos entender una salida a la crisis y sobre todo entendiendo la protección de la vida como algo central, la protección de la vida que implica al mismo tiempo la protección de la clase trabajadora, del empleo, la protección de las mujeres, la salidas si abandonamos el paradigma neoliberal, que incluye abandonar los bloqueos, los embargos, todo en una perspectiva importante los derechos de las mujeres que están en la primera línea y donde se necesitan políticas contundentes para enfrentar esta situación, tanto de la clase trabajadora como de las demás poblaciones que hoy están siendo altamente afectadas por la pandemia. Muchas gracias de nuevo, amigos, o también de ATALC. Buenas tardes, doctor Juan Almendares, y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Muy buenas tardes, un saludo fraternal histórico a todas las organizaciones. En primer lugar, quiero decir que los pueblos de América Latina y sus organizaciones
tienen gran capacidad para poder plantear situaciones y no seguir prácticamente las órdenes de los países hegemónicos, que son órdenes superficiales, carentes de un análisis filosófico, científico más profundo y sobre todo ético. Quiero partir de que en esta pandemia yo le he llamado a esta ponencia pandemia coronavirus, la mundialización del mal. Primer punto que voy a tratar es la naturalización de este fenómeno, hacerlo natural. Y eso es generalmente lo más banal. Este fenómeno no es natural, es histórico, es político y desde luego está dictado por posiciones dominantes del capitalismo, en este caso neoliberal. Ese es el primero. Nos llama la atención una causalidad muy banal, muy simplista. Esta pandemia es causada por un virus. Es una causalidad mecánica, determinista y desde luego no apegada a la realidad. Nosotros tenemos que comprender que esta pandemia no puede ser causada únicamente por un virus. Si un virus no tiene vida, es un agente natural, pero aquí se le ha convertido en un fetiche. Se le han dado poderes inmensos y todo el mundo dice que esto es un cambio en la historia y que un virus nos ha transformado la vida. No es el virus el que nos ha, ni tampoco nos ha transformado la vida, sino sigue oprimiendo. Y ese virus, que quiere decir en su origen veneno, es el capitalismo. El siguiente aspecto que quiero tomar en consideración es que esta pandemia ha roto el espíritu de comunidad. La casa se ha vuelto una cárcel y se ha reflejado por un aumento del poder patriarcal, y en las casas la violencia contra la mujer se ha incrementado. Por otro lado, se ha incrementado el femicidio y desde luego es una pandemia desigual. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen casa y hay otros que no tienen casa, no tienen comida, que son la mayoría, y esos son golpeados, ultrajados, humillados, culpados, encarcelados y en algunos países asesinados. Nosotros no debemos de perder el sentido de comunidad, porque comunidad es comunicar, comunión, tener en común algo y sobre todo tener comunicación. El principio de comunidad debemos verlo también en el origen de la vida. Nosotros partimos no de una molécula, partimos de una comunidad de moléculas. Y en este proceso de comunidad no existe el individuo aislado totalmente. Es un principio universal. Sistema integral. Por eso tenemos que profundizar en los conceptos filosóficos, científicos, éticos y profundizar en la praxis, en la lucha. No debemos renunciar a la creatividad de nuestros pueblos. Y esto es muy importante. Enfoque y distancia social. Ese enfoque de la distancia social rompe la idea de comunidad y da vergüenza
que con todo el desarrollo tecnológico del capitalismo, esa tecnología es usada para la guerra, para matar, y cualquier investigación en el genoma humano se convierte como un proyecto Manhattan. Entonces, es decir, en la utilización de bombas atómicas, de energía atómica. Solo fíjense que ahora estamos escapando de la pandemia y se están organizando viajes a Marte y a la Luna, mientras los pueblos están muriendo de hambre y se les sigue oprimiendo. El mundo económico que genera varias pandemias. Por eso, la idea de algunos teóricos, tomando desde luego las ideas de Karl Marx, por ejemplo, el economista mexicano Jorge Veraza habla de la subsunción real del proceso de trabajo y del consumo bajo el capital. O sea, tenemos que considerar que detrás de estas pandemias, la pandemia del coronavirus, hay otras pandemias que son responsables de todo lo que está ocurriendo. Una de las pandemias es la corrupción de nuestros gobiernos y políticas que son generalmente corruptas. La segunda pandemia que hay es la pandemia de la violencia. Si hay violencia contra las comunidades, contra todo el proceso del extractivismo minero, la explotación de la clase trabajadora, la invasión de los territorios indígenas y campesinos y toda la cuestión del manejo del agua, la destrucción de la diversidad, así como también esa pandemia de obesidad, diabetes, hipertensión, tiene sus consecuencias en el manejo de la soberanía alimentaria, en la promoción de las comidas chatarra, destruyendo la cultura en una falsa seguridad alimentaria. Esas son pandemias previas, como también aquellas pandemias que contribuyen a la destrucción de la vida de los organismos pequeños, los microorganismos. Y por eso digo yo que la biología, las ciencias sociales e históricas son fundamentales en su profundización. Por ejemplo, ¿por qué no vemos nosotros como una visión integral en la cual se articula el cerebro? Nada más es un órgano, pero el pensamiento es social y es histórico. Pero el cerebro está articulado al sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, que es muy importante en el estrés. Y además los otros sistemas gastrointestinales, sistema inmune, articulados todos al sistema social, al sistema organizativo político, nos dan una idea de que tenemos que tener una visión de unidad. Por eso, en esta pandemia observamos que lo que hay es un aumento del pánico, un aumento del terror, un aumento del estrés, un aumento de la depresión, un aumento de los 100 años de soledad que se viven intensamente, que golpea sobre todo a las mujeres, a los sectores más humildes y humillados de nuestros países. Eso quiere decir que al final se golpea la inmunidad. O sea, lo que tenemos son seres más enfermos que el propio coronavirus. En ese sentido, ¿qué se ha desarrollado? Se ha desarrollado un mecanismo que para resolver este problema se resuelve muy sencillamente el capitalismo. Tengamos fármacos, remedios que
aumentado esta pandemia, que son los psicofármacos, los antibióticos y sobre todo las vacunas. Y esto en realidad solamente favorece al complejo militar industrial farmacéutico, que se enriquece profundamente y se crean vacunas que algunas pueden ser beneficiosas a la salud, pero otras pueden ser tremendamente perjudiciales y solamente están garantizadas por el negocio. Una cuestión muy interesante, ¿cuáles son nuestras propuestas? La primera es profundizar en los conocimientos filosóficos, científicos, una ciencia con conciencia, con ética, con amor, y no una ciencia al servicio de la tasa de ganancia, una ciencia positivista alejada de nuestras realidades. Segundo, es muy importante que nosotros tengamos un fortalecimiento de nuestras organizaciones, una mayor unidad integral. Tercero, considero que es fundamental desarrollar una campaña contra un proyecto de solidaridad que está financiado por Bill Gates, por organismos que tienen conflicto de interés en la Organización Mundial de la Salud, porque les ha quitado los fondos a los países hegemónicos. Y esos proyectos es a través de fármacos y a través de vacunas que ya llevan la tecnología del genoma, tanto genes sintéticos, virus sintéticos, que en realidad están destruyendo la humanidad. Y la tercera propuesta muy importante que considero es la siguiente: es la fortalecer las experiencias de nuestros valores intelectuales, filosóficos y políticos, de la misma educación superior, articulada con los saberes y la sabiduría de los pueblos. Y de esta manera hacerle frente a una universidad popular que integre las escuelas de sustentabilidad de APAC con otras escuelas de otras organizaciones y tengamos una sola escuela que realmente se levante, organice este pueblo, lo movilice. La alternativa frente a la pandemia es movilizar la conciencia, movilizar las ideas y no paralizarnos y no tener miedo. Eso para nosotros es muy importante. El otro aspecto importante es que la salud, la educación en nuestros países están puestos en un segundo, tercero o último plano, y el primer plano son las armas que utilizan para golpear a nuestros pueblos. Tenemos una lucha contra los experimentos psicológicos, guerra psicológica, experimentos políticos, experimentos biológicos, la biotecnología, los transgénicos, todas las grandes corporaciones que han roto la cultura del maíz, la cultura de nuestros pueblos, de la quinoa y de otros granos, semillas, y necesitamos fortalecer una visión ecológica, una visión de lucha por el género y sobre todo fortalecer ideas feministas, ideas incluso de la biología y la liberación, pero ideas que sean anticoloniales. Tenemos que luchar contra el genocidio, el racismo que está en boga hace muchos años en nuestros pueblos y ahora en el tercer mundo de Estados Unidos. Quiero agradecer una nota de agradecimiento a compañeros hondureños, arquitecta Alejandra Padilla, doctora Sandra Pinel y Jeffrey Scano, y de México, Andrés Barrera,
Paul Hersch Martínez, Miguel Mijanjos, Ricardo Navarro, esto es de México, Ricardo Navarro y Silvia Quiroa de El Salvador, y el filósofo Danilo Urrea, y hacer un reconocimiento a nuestro colegio médico, a la doctora Suyapa Figueroa y al doctor Samuel Santos, porque son médicos que han reconocido la proletarización y la defensa de los trabajadores de la salud, desde los más altos títulos a la gente más humilde que realmente está luchando contra esta pandemia y que siguen oprimidos con bajos salarios, poco tomados en cuenta por un régimen, en el caso de Honduras, militarizado, un estado policial militar que realmente se ha sometido a la opresión del gobierno y política del Pentágono, Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Almendares, quien ha estado muy juicioso con el tiempo, igual que nuestra compañera Jordania. Nos envían saludos desde diferentes lugares, desde Honduras justamente. Nos mandan un saludo para esta transmisión, saludos de otras partes de América. Nuestra siguiente invitada, Tica Moreno, sin antes expresar de esta transmisión y desde nuestras organizaciones la solidaridad con los pueblos de los Estados Unidos que han hecho valer todo su esfuerzo de dignidad y de resistencia a las atrocidades que eso salta a la vista de los pueblos del mundo muchas veces cuando queda registrado en cámaras, que son los asesinatos y las agresiones a las personas negras, como ocurrió recientemente y que ha originado un levantamiento popular sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, y nos solidarizamos con esos pueblos que se levantan en dignidad y que demuestran hoy que es posible seguir enfrentando y seguir articulando en comunidad a través de su comunicación y de su movilización, no obstante las dificultades de la salud global que estamos viviendo. Creo que el doctor Juan nos ha entregado una serie de propuestas muy concretas que pasan por la profundización de los conocimientos, el fortalecimiento organizacional, la campaña articulada contra el proyecto Solidarity que impulsa Bill Gates alrededor de los fármacos y las vacunas, el fortalecimiento de experiencias de nuestros valores y saberes en articulación con los saberes de los pueblos, con las escuelas de la sustentabilidad, con todo el escenario de conocimiento y saber que han generado los movimientos sociales en la agroecología, la soberanía alimentaria, y sobre todo con la salud y la educación, con aspectos que deben aparecer en un primer plano de nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. Creo que con este pequeño comentarios y recogiendo algunas de las propuestas centrales que plantea el doctor Almendares de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe desde Honduras, pasamos ahora a Brasil. Y entonces en Brasil le damos un saludo fraternal a la compañera Tica Moreno, que está hoy en representación de la Marcha Mundial de las Mujeres. Tica, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta transmisión de las pandemias del neoliberalismo. Buenas tardes, Danilo, y todas y todos, compañeros, compañeras de ATALC y de las otras organizaciones con las que estamos acá. Bueno, yo escuchando a Jordania y a doctora Almendares, yo creo que se refuerza más un planteamiento que hemos hecho ya hace mucho tiempo, de que las verdaderas soluciones a las crisis provocadas por el capital, generadas por el capital, solo pueden venir desde las organizaciones populares, desde los procesos de lucha, y cómo también hemos avanzado en ese camino, ¿no? Porque cada vez más en las propuestas, en los análisis, las prácticas de cada organización, tenemos
más esa síntesis programática mismo, ¿no? No es solamente esa perspectiva de sumar distintas reivindicaciones de distintos sectores, sino sí hacer avanzar una construcción común y con síntesis programáticas que van avanzando. Entonces, muy bueno poder compartir acá ese momento con ustedes y bueno, luego de esas dos brillantes exposiciones que incluso facilitan mi intervención acá. Porque bien, nosotras, yo hablo desde la Marcha Mundial de las Mujeres, pero bien situada acá en Brasil, ¿no? Y considerando nuestro continente, bueno, la pandemia llegó en un momento que ya incluso juntos evaluábamos y nos resistíamos un momento de fuerte ofensiva neoliberal aquí en el continente, con el ascenso de fuerzas autoritarias de extrema derecha, la democracia bajo ataque con golpes de Estado, y más allá, no solo la democracia bajo ataque, pero, bueno, la vida bajo ataque, ¿no? Entonces, es en ese momento que la pandemia llega y entonces eso, incluso como planteó el doctor Almendares, no es no es una novedad lo que es la pandemia, no es el virus el problema es sí el capitalismo, ¿no? Entonces, pensar un poco en las respuestas, la construcción de respuestas y salidas desde los pueblos, tiene que ver también con eso que no estamos solamente disputando narrativas sobre la pandemia, en ese momento que parece que todo es una disputa de narrativas, sino que estamos enfrentando la pandemia y esa crisis y ese autoritarismo del capital con nuestros cuerpos, ¿no? Son medidas muy concretas que estamos enfrentando, que refuerzan los mercados, que amplían el autoritarismo, que amplían la militarización, es la generalización de la precariedad de la vida, de los trabajos, es el incremento de la violencia contra las mujeres, contra el pueblo negro. Entonces, salvar vidas más que nunca en ese contexto de la pandemia, pero siempre significa enfrentar el neoliberalismo y los ataques del capital contra la vida, que como sabemos son muy direccionados, son ataques contra la vida del pueblo negro, de los pueblos en lucha, organizados, de la clase trabajadora y, bueno, de las mujeres. No dije antes, pero perdón por mi portuñol, ¿no? Entonces ahí un poco el idioma de la integración que estoy intentando acá hacer comunicarme con ustedes. Entonces, perdón por alguna cosa que pase. Bueno, entonces, teniendo ese escenario, yo quería plantear un poco cómo nosotras desde la marcha estamos construyendo nuestra visión y nuestra acción política en ese momento, que tiene que ver con comprender cómo el capital es un sistema articulado de múltiples dominaciones y que nuestras respuestas también tienen que ser articuladas e integrales. Entonces, necesariamente tienen que ser antirracistas, necesariamente tienen que ser feministas y, bueno, por supuesto, anticapitalistas. Entonces, ¿cómo vamos a construyendo propuestas que enfrenten el momento, pero sin perder el horizonte de transformación? Bueno, y por ahí partimos de un acumulado, ¿no? Partimos de un acumulado político, popular, feminista, y que hacer visible ese acumulado y las alternativas que ya estamos construyendo en los barrios, las escuelas, los campos, las calles y mismo la internet es fundamental. Eso tiene que ver con economía solidaria, agroecología, la lucha más general por soberanía alimentaria, la comunicación popular y los propios acumulados para mantener y ampliar la organización, los movimientos organizados, ¿no? Entonces, por ahí sería un poco el camino, la mirada por donde estamos yendo. Yo voy a destacar 3 puntitos que yo creo que son importantes y ven aquí asentados en nuestra realidad y los debates que estamos haciendo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, nosotras hemos acumulado mucho alrededor de la economía feminista como una herramienta de lucha, no solo una herramienta para el análisis de la economía, entonces siempre que nos ayuda a hacer una crítica, un diagnóstico del modelo, pero también organizar la transformación. Y desde la economía feminista hemos, bueno, fortalecido esa idea que es necesario reorganizar la economía poniendo la vida,
la sostenibilidad de la vida en el centro. Y en ese momento lo que hemos visto es que cada vez más gente está reconociendo cómo somos vulnerables, cómo la vulnerabilidad es una condición intrínseca de la humanidad, de los seres humanos, ¿no? Entonces, rompiendo incluso con una mirada muy androcéntrica, muy centrada en un modelo de varón, proveedor blanco, ahí urbano, que se construye como si no dependiera de nada, como si fuera autosuficiente. Y lo que hemos discutido ya hace mucho tiempo desde la economía feminista es que somos vulnerables, eso es una condición, ¿no? Y que si no cuidamos de la vida no es posible. Entonces, eso es un aspecto que es importante visibilizar y politizar en ese momento. Y que, por supuesto, somos interdependentes entre nosotros como humanidad y ecodependentes en nuestra relación con naturaleza. Bueno, somos naturaleza también, como ya fue dicho presentado acá. ¿Y qué significa poner la sostenibilidad de la vida en el centro de la economía? Significa necesariamente una mirada sistémica, una mirada que logre como romper la organización de la sociedad, de la economía, donde lo que la sostiene, los trabajos no remunerados, la naturaleza, las comunidades, que eso tiene que ser lo más importante y no el mercado, ¿no? Entonces, significa necesariamente parar la destrucción de la naturaleza, de las comunidades, los modos de vida que garantizan la biodiversidad. Y en ese momento significa también politizar el cuidado, porque la gente está se reconociendo vulnerable y está hablando mucho de cuidado. Pero ahí desde el feminismo hay mucha disputa, ¿no? La Jordania ya planteó cómo las mujeres son la mayoría de trabajadoras de salud, por ejemplo, mujeres racializadas, y eso es porque existe una división sexual y racista del trabajo que organiza el trabajo en el capitalismo. Entonces, que el cuidado tiene que ser visibilizado como fundamental para la vida, pero que debe ser transformado. La forma como se organiza hoy no es la forma que queremos tener, ¿no? Entonces, al visibilizar el cuidado, no se puede tener como una consecuencia un refuerzo de lo que llamamos de una ética reaccionaria del cuidado, que refuerza la perspectiva de las mujeres que cuidan la vida por una esencia, como si fuera por amor, la abnegación, incluso una dimensión muy presente en una defensa de la familia heteropatriarcal, en los discursos autoritarios y de la extrema derecha hoy, ¿no? Entonces, para nosotras, la disputa es reconocer el cuidado, redistribuirlo, reorganizarlo en el marco de la reorganización de la economía, poniendo la vida en el centro. Bueno, el otro punto que quería plantear acá tiene que ver con eso de cómo construir lucha en ese momento en que en muchos lugares, y bueno, acá en Brasil particularmente, sí es necesario estar en casa. Y como los movimientos ya hemos dicho muchas veces, estamos en casa, pero no en silencio, estamos en casa, pero atentas de todo lo que viene, ¿no? Y ahí significa que tenemos que poner ahí en disputa también en nuestra agenda política el tema de las tecnologías y la comunicación de múltiples formas, ¿no? Tenemos que hacer esa disputa con una mirada hegemónica de que todo se puede hacer por la internet, el teletrabajo, la educación a distancia, y eso sabemos que no es una agenda nueva y es una agenda corporativa, ¿no? Incluso aquí en Brasil está muy vinculada con la precarización de la educación, la privatización de la educación y, por supuesto, la precarización del trabajo. Y pensar también, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en que eso se da? Que tiene que ver tanto con la infraestructura precaria de acceso a la internet, que tiene que ver con las dinámicas en los hogares del cuidado de tareas múltiples, que tiene que ver con las desigualdades que estructuran, bueno, nuestra sociedad, y también con, claro, el cuestionamiento de cómo se impulsan las tecnologías propietarias, corporativas, el capitalismo de vigilancia. Así que fortalecer esa disputa con nuestros acumulados de construcción, de comunicación contrahegemónica, de construcción de tecnologías libres y de alternativas ahí en esa área también. Bueno, ahí también tenemos que tener una mirada articulada, considerando como desde el lado de capital hay esa convergencia
del uso de tecnologías de control por distintos actores, no solo la comunicación, sino agronegocios y todo eso. Entonces, también ahí articular nuestra mirada ecológica, feminista y anticapitalista en la disputa tecnológica. Por fin, yo quería hablar un poquito sobre cómo en ese momento estamos avanzando en una construcción muy concreta de la solidaridad. La solidaridad siempre fue un principio de nuestras luchas. Para la marcha es un principio fundamental de nuestra organización internacional, internacionalista. Y hoy, bueno, aquí en Brasil, imagino que yo sé que en otras partes también, pero las acciones de solidaridad concretamente que los movimientos sociales están protagonizando han sido fundamentales en ese momento de pandemia para enfrentar el hambre y la pobreza, para difundir informaciones en medio de ese momento de desinformación como norma, ¿no? Para ampliar como la conciencia y el debate con la gente sobre el escándalo que es ese gobierno acá en Brasil, de Bolsonaro, donde los movimientos todos estamos juntos en la perspectiva del fora Bolsonaro, de fuera Bolsonaro, ponerlo ahí, sacarlo del gobierno, ¿no? Entonces, las acciones concretas de solidaridad están siendo una estrategia fundamental. Y bueno, ahí muchos acumulados que hemos tenido se convergen. Entonces, por ejemplo, ahí está el debate sobre la calidad de la comida, que tiene que ver con todo nuestro acumulado en la agroecología y las luchas por soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué tipo de comida se está entregando a la población? Desde los movimientos estamos intentando garantizar que los movimientos, la comida, los alimentos sean alimentos sanos, producidos por la agricultura campesina, la reforma agraria. Bueno, las mujeres en ese proceso están muy al frente del proceso, identificando las necesidades, tejiendo máscaras de protección, produciendo jabón para distribuir. Y ahí también está una disputa en el sentido de la solidaridad, porque ya fue dicho que está en el nombre de iniciativas corporativas de Bill Gates, pero también aquí lo que vemos es eso, que las empresas están haciendo acciones de caridad que promueven sus imágenes como las que van a salvar a la gente, al mismo tiempo que están ganando mucho con los paquetes de emergencia y echando a los trabajadores, provocando más pobreza, más hambre, ¿no? Entonces, esa disputa del sentido de solidaridad que ya hacemos ya a mucho tiempo, y aquí en Latinoamérica que tenemos mucha referencia en la experiencia de la Revolución Cubana para orientarnos ahí, es que de verdad lo que la solidaridad tiene que ver con una solidaridad de clase, de compartir lo que tenemos y lo que necesitamos también, no lo que nos sobra, que la solidaridad no es unidireccional, no gana solo quien recibe la donación o quien la hace, sino todos, porque se vincula a un proceso de autoorganización popular. Ahí en lo concreto se está reinventando prácticas y formas de organización, se está politizando o que es la defensa de la vida desde nuestro lado y reconstruyendo posibilidades de fortalecer la organización popular para enfrentar no solo la pandemia, sino el autoritarismo neoliberal del gobierno Bolsonaro, ¿no? Entonces, en ese momento es un poco por donde estamos construyendo los enlaces entre estar en casa, pero también estar en contacto y movilizados y poniendo ahí espacios de construcción con la gente, reconstruyendo lazos de comunidad, reconstruyendo formas de autogestión de la vida en común, reconstruyendo comunidades. Y bueno, por ahí yo termino también porque mi tiempo acá terminó, pero sería importante también solo mencionar que la solidaridad entre los grupos sociales que están bajo ataque es fundamental. En ese momento incluso mucha fuerza y solidaridad con la lucha antirracista del pueblo negro y por supuesto nuestra solidaridad internacional, porque las salidas tampoco pueden a la pandemia y al capitalismo, no pueden ser, sabemos, en un solo país, ¿no? Entonces por ahí iríamos.
Muchísimas gracias, Tica Moreno de la Marcha Mundial de las Mujeres desde Brasil. Creo que son claras las propuestas que Tica ha presentado, además en una articulación con lo que ya Jordania y Juan nos habían presentado, con una muy buena articulación de lo que hemos venido discutiendo en esta transmisión. Simplemente resaltaría que Tica nos pone 3 escenarios muy concretos del avance que desde la visión del movimiento feminista, de la Marcha Mundial de las Mujeres se viene construyendo, en la que está la economía feminista, donde la sostenibilidad de la vida debe estar en el centro, entendiéndonos como vulnerables, pero también como interdependientes, y para también sumar fuerzas en detener la destrucción de la naturaleza y la destrucción de las formas de vida que garantizan la sustentabilidad. Un segundo aspecto es la politización del cuidado y enfrentar la división racista y sexista del trabajo. Y un tercer aspecto que Tica nos pone en la disputa hegemónica de la comunicación, de las tecnologías de la comunicación en un momento en el que las realidades virtuales tienen tanto peso como este, sin dejar de lado el último punto, y es la construcción concreta de la solidaridad internacionalista, basada en una solidaridad de clase. Así que muchas gracias, Tica, por el excelente manejo del tiempo, la claridad de las propuestas que has planteado. Y no puedo pasar todavía a Fausto antes de señalar que nos envían un montón de saludos que quiero nombrar acá rápidamente. Ángela Rojas desde Colombia, Carmen Lechuza desde México, Leticia Paranjos de Oliveira que nos habla desde Brasil, Natalia Salvático desde Argentina, Tamara Muñoz desde Chile. Y lo que tienen en común estos saludos es que todas están alrededor del grito de "Fora Bolsonaro". Así que retomo esto que está apareciendo acá en el chat, y ese "Fuera Bolsonaro" que retumba en América Latina y en otras partes del mundo. Ahora sí voy con nuestro compañero y amigo Fausto Torres, quien hace parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina, de ATC en Nicaragua, y justamente Fausto en este momento nos acompaña desde Managua. Muchas gracias, Fausto, por estar con nosotros en esta transmisión, y pues está el momento para que nos puedas hacer los planteamientos desde la lucha de las organizaciones y movimientos campesinos que han trabajado arduamente en esta pandemia. Así que adelante, Fausto, y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Danilo, por esta oportunidad a Talc, y quiero mandar un saludo a nombre de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, y es un placer, un gusto también, es importante este debate con el doctor Almendares, de mi vecino hondureño, con Tica Moreno, con quien hemos estado trabajando la jornada, con la compañera de la CSA, que nos hizo una exposición al inicio, y pues con los amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Muy bien, creo que el título con que estamos trabajando este conversatorio es muy importante: la pandemia del neoliberalismo. Y lo que pasa es que en la historia de la humanidad han habido diferentes situaciones que es importante también analizarlas. Nosotros no podemos vivir el presente si no analizamos los problemas que se presentaron en el pasado. No puedes, te pones a analizar el tema, los efectos de la peste negra del siglo XIII y del siglo XIV, que puso a temblar al feudalismo. Igual cuando hablamos de la gripe, mal llamada gripe española, que te generó un efecto complejo, porque es el nacimiento del fascismo en Italia, en Alemania, la recesión que se dio en el año 29. Solo en 2 años, del 1918 a 1920, cerrando la Primera Guerra Mundial, empezaron a volver a prepararse los conflictos para una Segunda Guerra Mundial. Entonces, además de ese problema, bueno, además que también la izquierda logró llevar a Lenin al gobierno en la Unión Soviética. Entonces, no podés ver como aislado casos que son bien complejos. El primero, no te puedes imaginar, y lo veo desde el punto del sector campesino e indígena en este caso, que estás en una cuarentena y se están dando
más de 110 crímenes en Colombia, que estás en una cuarentena y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, genera una campaña de agresión a Cuba, que ya es histórica, y también a Venezuela y a Nicaragua, y en donde inclusive la izquierda latinoamericana también se crea problemas difíciles de interpretar. No puede ser que mientras Pompeo te ataque a Venezuela y ataque a Cuba y creer que en Nicaragua hay una dictadura y no cuestionas la dictadura ya casi militar que tiene el millennials Bukele en El Salvador, ni la de Juan Orlando Hernández en Honduras, ni mucho menos a Duque en Colombia, pero sí tenés que atacar a Daniel Ortega anunciando de que aquí hay una dictadura, y muchas veces la izquierda se pone un poco escéptica, ¿será verdad? Pero no, todo eso es parte de lo que genera la pandemia en sí mismo. Y además de eso, no podemos extrañar, y nosotros, nuestra solidaridad con el pueblo negro, con el latino, con el migrante, que hoy está siendo reprimido. Cuando hubo un intento fallido en Nicaragua en el 2018, la extrema derecha y el Departamento de Estado le planteó a Nicaragua acuartelen la policía. Hoy es al revés. Las fuerzas militares andan en las calles agrediendo al pueblo que está defendiéndose en los Estados Unidos. Digo esto de manera muy general para entrar a los temas que a los que hemos trabajado y que estamos haciéndolo. En primer lugar, yo creo que nuestro respeto como campesinos, comunitarios, a ese pueblo que es la salud, los médicos, las enfermeras, por su gran rol que están haciendo, y en especial a la Henry Reef, esa brigada cubana. En segundo lugar, no podemos evitar que ya hay un problema de desempleo, escasez de hambre, hambrunas y crisis, y esto te va a generar entonces el rol, como lo dijo una compañera al inicio, sectores que antes no estaban muy bien valorados, hoy son fundamentales porque nosotros somos los que producimos alimentos. Y no solo de producir alimentos, sino también tratar de que la distribución sea cercana entre el productor y el consumidor para poder evitar la hambruna que se nos avecina un día después, y ya es de ahora, durante la pandemia. Porque, ¿qué es lo que nos generó el neoliberalismo? Bueno, desde el 2019 ya venía esto en un descenso, y lo que hizo la madre tierra fue rebelarse. Aquí vas viendo un montón de problemas que se dieron por la forma de cultivo, el agronegocio, todo lo que tuvo que ver con los transgénicos, generaron estas dificultades. Y al final entonces los gobiernos terminaron politizando la pandemia, acuartelando, reprimiendo en algunos casos. Y en otros, pues, al final, manteniendo su hegemonía de poder de la manera que la tienen. Entonces tenemos dificultades con lo que sería en este caso un problema de la manipulación. Es verdad, cuando se dio la gripe española no había internet, pero en este caso hay toda una información de las redes sociales, que es lo que el doctor Almenari hablaba del pánico. Pues pero le interesa el pánico, y al final el pánico también es parte de los efectos que te van a atacar al final, y te van a crear grandes conflictos en la salud mental. Y ese pánico te lo generan las redes sociales por la mala forma de la aplicación de ellos, porque también genera mucha manipulación, controles y todas esas cosas que ya conocemos, que saben. Hay un problema de endeudamiento, hay crisis, desempleo, hay una disminución del comercio internacional. Imagínate, en plena pandemia, dos países entran a un rol bien extraño. Colombia dando su territorio para atacar a Venezuela, y Costa Rica creando su territorio para atacar a Nicaragua, y como no lo pudo hacer por la vía militar, cierra frontera, y todo ese tráfico de alimentos que viene desde Guatemala, Honduras, El Salvador, llegan hasta Peñas Blancas, igual por el lado de Panamá. Solo un gobierno de esa naturaleza que responda a los intereses de Mike Pompeo puede hacer eso, otro no. Entonces creo que es una gran dificultad que tenemos. El otro problema, además del cierre de fronteras, tiene que ver con la hambruna que tenemos, lugares donde se levanta la banderita blanca diciendo que hay hambre,
gobiernos que han endeudado a los países para resolver el problema y al final no le dan el recurso a los sectores populares. Y además de eso, lo que viene, ese alto crecimiento del desempleo y además no podemos hacer uso de la migración ahora, porque aunque se cae el turismo, no puede haber tampoco migración, porque nadie va a migrar a Estados Unidos donde hay un estado fallido. Entonces, esos problemas generan toda una dificultad. En consecuencia, debido a este problema, nosotros estamos trabajando en la Club Vía Campesina, una campaña de volver al campo. No es que vamos a volver al campo si el campesinado ha vivido toda su vida en el campo, sino que volvemos al campo todos los sectores. Aquí estamos los sindicatos, el movimiento de mujeres, aquí están los intelectuales, los académicos, pueblos originarios que ya están en el campo, gobiernos progresistas. Se trata de volver al campo. Y en este sentido, para resolver el problema del desempleo, de la extrema pobreza y del hambre que podría generarse. En este sentido, voy a mencionar las tareas que desde la Club Vía Campesina nosotros venimos trabajando. Y en este caso, decimos que para volver al campo, primero hay que cumplir con toda la cadena agroalimentaria y es la tarea fundamental de la agricultura familiar campesina. Si hay neoliberalismo, no lo vas a lograr, pero para eso es importante la unidad de los pueblos y la solidaridad con todos nuestros aliados para poder enfrentar este fenómeno. Para eso es importante entonces evitar el endeudamiento en el campo. Y en este caso nosotros llevamos a la famosa ecuación del trabajo del campo, que es la agricultura familiar, ya que estamos en el decenio, agricultura familiar y campesina, más la declaración de los derechos campesinos, es lo que podría llevarnos a los objetivos de desarrollo sostenible que hoy pueden ser solo aplicables debido a la crisis del neoliberalismo que ya está en la parte ya terminal en este momento. Para eso es importante desarrollar un sistema alimenticio accesible, sano y saludable, fomentar la producción familiar campesina y comunitaria. Ya en Honduras las compañeras de Codinca nos hablaban de vidas comunitarias en algunas comunidades donde hay hambruna. Tratar de hacer del campo el lugar más habitable. Y en esto evitar la escasez y mejorar los ingresos en el campo. Todo lo que es la infraestructura, lo que es en síntesis toda la jornada de lo que es la soberanía alimentaria. También tratar de crear puestos de trabajo en la agricultura, porque el desempleo se viene y hay que volver al campo. Además de eso, fomentar la producción agroecológica, romper con la agricultura convencional y pasar a la agricultura agroecológica, que eso es importante y es lo que estamos trabajando y es lo que se hace en Mesoamérica, en Sudamérica, en la parte de la región andina. Ya esa es una recuperación ancestral que la estamos haciendo de manera muy importante, muy organizada y nos está dando muy buenos resultados, sobre todo cuando se aplica inclusive la medicina natural. También tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, social y económica. Garantizar el consumo de proximidad, cómo tratar de que no haya un toque de queda y el campesino tranquilamente pueda vender a una feria, a un kiosco, a un mercado campesino, un mercado de cercanía, para tratar entonces de que la producción llegue más a la gente que está en el consumo. Por último, también tiene que ver mejores almacenamientos de distribución, suministro y consumo y lo que los compañeros ya dijeron, la formación. Si nosotros no rescatamos la formación política e ideológica, aquí volvemos a caer en esas crisis que son insostenibles. Y esto solo lo vas a lograr con la soberanía alimentaria y la agroecología, junto a la defensa de la vida y también garantizando la producción campesina en la base para la sobrevivencia y la recuperación final después que pase
los ciclos más complejos de la pandemia. En síntesis, toda pandemia te trae grandes crisis en el mundo y esta no va a ser ajena a los problemas que aparezcan un tiempo después. Y ya lo estás viendo con el asunto de los bloques económicos, la Euroasia, el tema de Trump y su política, gobiernos que están reivindicando el fascismo nuevamente, países que eran de izquierda y han perdido su gobierno y han aparecido posibles dictaduras, como el caso de Ecuador y el caso de El Salvador. Esto nos lleva entonces a generar la solidaridad, la formación política e ideológica, a producir la tierra, volver al campo y que esta solidaridad sea el internacionalismo proletario y campesino. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Creo que tenemos el privilegio de contar aquí también con lo que desde la CLOC, la Vía Campesina, se ha venido trabajando en estos últimos tiempos y de contar con lo en términos de cuáles son hoy las posibilidades de desarrollar una campaña para volver al campo, una campaña desde el mundo del campesinado con el centro en la agricultura campesina, en desarrollar un sistema alimenticio sano y saludable, fomentar la producción familiar campesina, mejorar los ingresos en el campo en términos también de la infraestructura, fomentar la producción agroecológica y la sostenibilidad ambiental, social y económica como base de también ese proceso. Pero creo que además en lo que Fausto señala hay una coincidencia que él mismo hacía manifiesta, y es la coincidencia con todo el proceso que acá se ha discutido en términos de una base de construcción de la solidaridad. Creo que esto ha estado girando alrededor de las intervenciones hoy en los procesos de formación, los procesos también de control de las tecnologías de la comunicación dentro de esos procesos de formación política y orientado siempre en todo esto que hemos conversado hacia la nacionalista, la solidaridad de clase y ante todo la solidaridad concreta y efectiva. Antes de hacerles algunas de las preguntas a nuestras invitadas e invitados que hemos venido recibiendo a través de el escenario del Facebook Live, del fanpage de Radio Mundo Real y a través de también algunos mensajes privados que nos han estado enviando, quiero saludar a las compañeras Natalia Carrau, está también la compañera Eliezer Inabel Ramírez que nos saluda desde República Dominicana, Jeffrey Liscano que nos saluda desde Honduras, Katy Cabrera que nos dice que la alimentación no puede seguir en manos del capital y debe pasar a ser un derecho de los pueblos. Nos escriben también desde Cuba, Carla Patricia Oporta, que nos dice que viva la solidaridad internacional y se sigue manteniendo el grito de fuera Bolsonaro. También Lucia Ortiz desde Brasil nos dice que somos todos Antifa y que aunque no tiene Facebook está conectada escuchando esta transmisión. Un saludo a todas las compañeras que nos escriben en este momento. Y no quiero pasar también antes a las cuestiones que han venido apareciendo, sin saludar a las organizaciones hermanas y amigas de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, las que estamos acá hacemos parte de este espacio, pero hay muchas otras como GGJ, Alba Movimientos, el capítulo cubano de Movimientos Sociales, y todas las demás que conforman nuestra articulación, el movimiento antirrepresas o de afectadas y afectados por represas de América Latina. Creo que acá siguen llegando, si me quedara mostrando y enunciando los saludos, pero no podríamos avanzar en la transmisión. Vivi Rojas Flores nos saluda, Saturnino Calix que nos dice que la soberanía tecnológica es fundamental. Algunos aspectos que yo podría recoger en términos de a través de intervenciones que nos han llegado
o mensajes que nos han llegado, tienen que ver, compañeras y compañeros, con un aspecto fundamental. Tiene que ver con cómo en estos escenarios de actuaciones concretas y de actuar de manera urgente, pueden ser las iniciativas donde creen que encontrarnos las diferentes organizaciones, movimientos y procesos, aportando desde nuestra experiencia. Sé que ustedes ya han dado las de los procesos en términos de cuáles han sido sus visiones. Acá nos preguntan si tenemos, ustedes tienen dónde puede ser que nos encontremos diferentes y procesos, además de los escenarios donde ya participamos. ¿Y qué nos haría falta además para avanzar en compartir diagnósticos bien construidos y que reflejan situaciones de la realidad? ¿Qué nos haría falta además de compartir este tipo de escenarios para juntarnos desde lo concreto? También nos preguntan movimientos populares, la movilización cuando es posible y de formas del común de la población. En casa, para generar formas de cuidado más individualizadas, pero que no permiten salidas políticas y salidas articuladas a la crisis. Por supuesto, estos son una serie de cuestiones que van apareciendo entre muchas otras, pero creo que en torno a dónde podemos encontrarnos y qué pasos podemos dar en conjunto para el reforzar la unidad frente a esta crisis, creo que podríamos dar una nueva ronda corta de respuestas y de reacciones de parte de ustedes frente a lo que aquí se ha presentado y así pasar ya a la parte final de nuestra transmisión. Así que yo le quisiera dar la palabra en el orden contrario a como estuvimos trabajando en este momento, darle la palabra a Fausto Torres de la Club La Vía Campesina, desde Managua, en este momento Nicaragua, para contar con sus reacciones, Fausto, acerca de lo que nos dicen desde el público que atiende esta transmisión y que quisiera saber en dónde encontrarse en esa unidad política. Fausto, tu micrófono está en silencio en este momento. Ahora sí. Ahora sí. Lo más importante es la solidaridad. La solidaridad es fundamental y también la unidad de los sectores. Yo creo que es el mejor momento para poder generar la unidad entre el movimiento campesino, los sindicatos, compañeras, mujeres, académicos, todos los sectores tenemos que unirnos porque de lo contrario no hay salida a las dificultades que se generan. Porque la pandemia no es nada, es un elemento manipulado por los gobiernos. Y entonces aquí lo que nos hace es unir más las fuerzas. A través del sistema en línea, hemos estado haciendo seminarios, talleres, encuentros con los movimientos, con amigos, a nivel de nuestras organizaciones, para poder garantizar la información de las tareas a desarrollar. Pero también tenemos que garantizar cómo llegar a algunos gobiernos. Hay gobiernos que no necesariamente van a ser posibles, pues, porque son gobiernos antipopulares, fascistas. Pero hay otros que sí podríamos conversar esta temática. Y también con otras agencias como la FAO, como algunas organizaciones de Naciones Unidas, también con algunas iglesias, religiosos en general. Todo es el momento para unir las fuerzas, para tratar de salir a la crisis que tenemos y nosotros no estábamos preparados para este problema. Sin embargo, la organicidad nos puede permitir salir adelante y eso solo es posible
y la gente sigue movilizada. Eso es importante. Entonces, ya estamos en el momento para dar un paso al frente. Hagamos de esta pandemia una oportunidad para que el movimiento social pueda crear un nuevo proyecto popular diferente a ese caótico gobierno que tenemos en algunos países, sobre todo de los vinculados a la extrema derecha. Ese sería como mi punto de vista. Muchas gracias, Fausto, por tus respuestas. Ahora vamos a pasar con lo que nos pueda contar Tica Moreno. Recordando, Tica, por si tenías problemas de sonido, las preguntas en términos de cuáles son los escenarios de acción conjunta que vemos posibles y también cómo se puede ampliar la unidad y las estrategias transversales de los movimientos populares sin perder la acumulación y la credibilidad de la población que está siendo bombardeada con los mensajes de quédate en casa y de la individualización de las salidas a la crisis. Sí, bueno, un poco en la línea de Fausto, de la solidaridad, la construcción de unidad, yo creo que eso, considerando también ese momento de ataque, de desinformación, que eso dificulta mucho la construcción y el avance de la organización popular, ¿no? Y también ese momento de ataque violento a la política organizada, al hacer político organizado la construcción nuestra, ¿no? De los movimientos populares. Yo creo que el refuerzo a los instrumentos que tenemos es fundamental. Estamos viendo, por ejemplo, cómo los sindicatos están hace mucho tiempo bajo ataque. Por ejemplo, las organizaciones campesinas que defienden los territorios, mismo las organizaciones de mujeres. Entonces, es importante fortalecer los instrumentos que hemos construido, los pueblos en movimiento, eso es importante, los procesos de construcción de unidad que hemos venido construyendo. Por ejemplo, un ejemplo en lo que estamos todos es la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo, y al mismo tiempo yo creo que tenemos que lograr ampliar el diálogo y los procesos de construcción conjunta con otros actores que también están en movimiento, construyendo organización desde abajo. Entonces yo creo que estamos en este momento de reforzar lo que tenemos, los instrumentos que hemos construido y ampliar nuestra capacidad de diálogo y de construcción conjunta con otros sujetos políticos que están organizados en movimiento y que también comparten una misma perspectiva de transformación, ¿no? Entonces, ampliar nuestra capacidad de diálogo y construcción anticapitalista, antirracista, antipatriarcal es fundamental. Yo creo que hay un otro aspecto y que nuestras organizaciones que estamos acá, en ese sentido, tenemos mucho que profundizar y ampliar nuestra actuación, porque tenemos ese horizonte ya, pero tenemos que como dar más fuerza a eso, que es eso de lograr concretar un poco más qué es el internacionalismo en el día a día, ¿no? La solidaridad internacionalista en el día a día, porque estamos en un continente bajo ataque de ofensiva de fuerzas de extrema derecha y neoliberal, y es necesario ampliar la información sobre lo que pasa en los otros países, de verdad, pero desde también la perspectiva de los pueblos que están en lucha en esos países, ¿no? Desde la perspectiva popular y de la lucha, porque si dejamos esa tarea para los medios de comunicación corporativos, no vamos, eso nos destruye. Y bueno, por fin, esa perspectiva que hemos construido del internacionalismo, que no es solo manifestar nuestra solidaridad a los hermanos y hermanas, sino hacer que la lucha, por ejemplo, de los chilenos y chilenas, sea nuestra lucha. La defensa de Venezuela, de la soberanía popular
en Venezuela contra el imperialismo de los Estados Unidos no es solo solidaridad, es nuestra lucha. Es fundamental Venezuela soberana y para que Latinoamérica sea soberana. Entonces, es nuestra lucha. Entonces, un poco por ahí iríamos. Muchas gracias, Tika. Entonces, con estos elementos que ya han recogido Tika y Fausto, le damos la palabra al doctor Juan Almendares para que nos exprese sus posiciones y sus reacciones frente a lo que nos han venido preguntando desde el público y también frente a lo que ya se ha venido planteando aquí por parte de nuestras invitadas e invitado. Adelante, doctor Juan Almendares. A mí me parece muy sabio lo que han dicho los compañeros y compañeras. Hacer de todo esto nuestra lucha. Defender la libertad, la soberanía de los pueblos, particularmente los más atacados: Venezuela, Cuba, Bolivia, Colombia, Honduras mismo, y ahora Estados Unidos. Nosotros necesitamos mucha solidaridad con el pueblo negro y con el pueblo trabajador blanco, también reprimido en Estados Unidos. El problema de salud que tiene es un problema del sistema capitalista. Necesitamos unir todas estas fuerzas. Pero hay algo muy importante en esta pandemia. Uno es que no se toma en consideración al pueblo organizado. Ahí se ve el racismo. Quédese en su casa, no opine y siga nuestras órdenes. Lo peor es que viene de los países dominantes. No hay ninguna participación real de las mujeres, de los hombres humildes, de las clases oprimidas. No se escucha ninguna opinión. Incluso se ve en los modelos médicos. Fíjense que no se habla nada de cómo mejorar las condiciones de vida. No se habla nada de cómo mejorar la inmunidad. Lo que se sigue aquí es la metáfora de la guerra, pero la guerra imperialista. Lo que se sigue es que hay que ser súbditos de este sistema. Entonces me parece que es muy importante que pensemos que eso es también colonialismo, es dominación, es opresión de clase, es racismo, es patriarcado. Pareciera que no hubiera ninguna idea en nuestros pueblos, y lo peor es que la mayor parte, incluso la clase media, los intelectuales, creen que solamente esa es la solución. Yo me he preguntado cómo es posible que después de 100 años de la gripe mal llamada española, sigamos teniendo la misma técnica y vayamos a Marte y no tengamos ninguna realmente técnica. Eso significa que la salud le vale un comino a este sistema imperialista. Pero la otra cosa es que esa pandemia de 1918 dijo una cosa que no se toma en cuenta. El aire libre y la exposición solar redujeron la mortalidad. Piensen ustedes que lo que se hace en realidad, encerrar, la gente que tiene casa y se encierra, también se enferma. La violencia intrafamiliar, el aumento del alcohol, el aumento de los psicofármacos, el aumento de las trombosis, de estar solo inmóviles, y luego no hay comunicación real, no hay comunidad. Entonces, esas cosas sencillas
son clave. Y los que no tienen casa, hasta es como un experimento de guerra psicológica, de pánico, porque, por ejemplo, las ratas, cuando están encerradas, están hacinadas, se vuelven más violentas. Yo creo que sí, esto de la idea del fetiche y de ver un virus es una causalidad muy pobre para países que supuestamente tienen desarrollo tecnológico. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar la creencia en nosotros y nosotras, pero esa creencia tiene que ser apoyada también en la reflexión profunda, en tomar en cuenta a nuestro pueblo y sobre todo en ser humildes, ser hermanos, hermanas. Y yo diría, ser revolucionarios, es decir, es necesaria la transformación radical de las estructuras y los procesos revolucionarios. Tenemos que recuperar la lucha de nuestros pueblos. Por ejemplo, ¿por qué Venezuela? Por petróleo. ¿Por qué Bolivia? Por todos sus minerales. ¿Y por qué los países que tienen tantos recursos como Brasil? ¿Por qué no se transforma? Porque el imperio es capaz de incluso amenazar con la captura de un presidente en tiempo de una pandemia, cuando la gente se está muriendo. Eso es racismo, pero también imperialismo. Eso es lo que digo. Gracias. Muchas gracias, doctor Almendares, va desde Honduras. Y ahora vamos entonces a Montevideo con Jordania Ureña, quien también nos va a dar sus percepciones acerca de lo que nos han venido preguntando el público que ha asistido a esta transmisión. Y ya casi para ir cerrando con el tiempo que teníamos previsto, vamos con Jordania y luego con algunas ideas generales de lo que hemos trabajado hasta aquí. Así que adelante, Jordania. Bien, gracias, Danilo. Bueno, yo decir que me pongo de acuerdo con quienes los compañeros y las compañeras que me han antecedido. De verdad que es muy necesario que veamos como salida la articulación. Obviamente el fomento de la solidaridad es muy necesario. Es clave fortalecer la unidad. Es necesario fortalecer nuestra unidad, la unidad de los pueblos, la unidad de las luchas, que podamos llevarlas a cabo sin islas, como en algunas ocasiones se han dado, porque tenemos que tener una visión conjunta de salida y para esto es más que necesario la articulación, la unidad y la solidaridad. También quizás decir que el construir desde la gente una especie de escudo social que pueda dar salidas y que pueda satisfacer las necesidades también sería importante, y eso es un esfuerzo conjunto. La construcción desde la gente para poder hacer esto y para poder revertir los impactos de la crisis. También quizás articular algunas respuestas conjuntas desde los territorios y las comunidades, como ya tenemos algunos ejemplos en los países donde organizaciones, tanto sindicales como otras que llevan otros temas, han hecho esfuerzos mínimos y grandes también de organización para la atención en cuanto a la alimentación y a la salud. Entonces, sería como en el caso de los territorios, poner esto en perspectiva y fomentar que desde los sindicatos, desde las organizaciones, abran las puertas de alguna manera en sus locales para ponerse a disposición, a poner personas profesionales de la salud, quizás también en apoyo en cuanto a la educación y poder salir entre todos y todas fortalecidos y prepararnos para lo que viene, porque estamos atravesando una situación bastante compleja, pero como sabemos, el futuro es bastante complejo, tiene muchísimas incertidumbres para las que tenemos que prepararnos, y desde el movimiento sindical, bueno, pues hemos intentado, hemos tratado y hemos hecho todos los esfuerzos de hacer la tarea,
ahí mencionábamos, y de hecho esto es yo creo que parte, el tener la articulación, la Clopia Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, y que estemos también como CCA, es muestra de la decisión de seguir trabajando articuladas, en pos de una vida digna para las personas. Es bueno seguir levantando entre todos y todas las banderas que desde hace años hemos venido llevando, y ahora quizás de una manera aún más conjunta, de una necesaria justicia social, de la igualdad, de la paz. Y nada, saber, reconocer en todo tiempo que la lucha no es la lucha, sino es nuestra lucha, cada una que se dé en cada espacio, hacerla muy nuestra, y así yo sé que vamos a salir todos y todas fortalecidos y avanzando en la construcción de ese mundo que no tan solo es posible, sino que se hace necesario hoy en día. Gracias. Muchas gracias, Jordania. También quiero reiterar nuestros agradecimientos a todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión, que siguen enviándonos sus saludos a través de el fanpage de Radio Mundo Real, y obviamente a las personas que han estado acompañándonos en esta tarde. Solamente para finalizar, creo importante señalar algunos aspectos. Es muy difícil hacer una síntesis de una gran cantidad de propuestas que acá se han señalado, pero además desde visiones que implican una importante complejidad del trabajo que han venido realizando las organizaciones y movimientos en América Latina y el Caribe y en diferentes partes del continente. En un primer momento creo que se ha presentado acá que la crisis es al mismo tiempo la posibilidad de seguir en el camino de la construcción unitaria, aun cuando sabemos que esa crisis es una crisis producida por el neoliberalismo, que es esta pandemia del neoliberalismo, pero que al mismo tiempo nos ha presentado posibilidades de avanzar hacia caminos de construcción conjunta. Es para mí importante reforzar lo que aquí se ha señalado en términos de fortalecer los elementos que tenemos hoy ya construidos y que queremos seguir construyendo y reforzando frente a los ataques. Y eso significa fortalecer también los procesos que hemos venido construyendo en conjunto. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo como uno de esos procesos donde hemos creado también elementos de análisis, elementos de movilización para la acción política, y obviamente la necesidad de trazar una agenda conjunta que nos permita desde la visión de la agenda política llegar a otro tipo de escenarios de actuación. La ampliación del diálogo con otros actores que construyen la organización desde abajo. Esto me parece central en lo que se ha puesto hoy aquí arriba de la mesa desde las diferentes iniciativas, porque tienen en muchos casos visiones antirracistas, antipatriarcales, que comparten la visión y los principios de mundo que desde otros escenarios hemos venido construyendo. Y me parece que ubicar esta articulación con otros sujetos políticos puede ser también un avance hacia la construcción de la... Concretar aspectos que están hace un tiempo importante en el espectro de la reconstrucción del proceso de articulación política internacionalista, ahondando en qué es el internacionalismo en el día a día, en lo concreto de la acción internacionalista solidaria, entendiendo que estamos en un continente bajo ataque, donde se desarrolla una guerra y un ataque brutal, y que debemos ampliar la difusión de las luchas de nuestros pueblos. Creo que cada una de las cosas que ha aparecido acá en términos de la visión de la justicia ambiental, del mundo del trabajo, de romper con el patriarcado en términos concretos como la visión sexista del trabajo, de la campaña de volver al campo, etcétera, son luchas de los pueblos que es necesario amplificar y poder difundir mucho más ampliamente como estrategia también de trabajo conjunto. Hacer de todo esto una lucha conjunta, que cada una de las luchas sea nuestra lucha para defender la libertad y la soberanía de los pueblos, de quienes han sido más atacados en diferentes países, en Colombia, Estados Unidos, en un sinnúmero de países que se han nombrado acá de nuestra región y continente, y que nos permita unir todas nuestras fuerzas para tomar en consideración los saberes y los valores del pueblo organizado,
para no dejar que se siga generando una individualización de la situación donde la salida de la crisis es quédate en casa, cuando muchas veces la posibilidad de evitar que vivamos atrás de las órdenes de sistemas y regímenes hegemónicos que en realidad no tienen salidas a las crisis, sino tienen salidas para fortalecer el sistema capitalista y el modelo neoliberal que justamente nos ha arrastrado a una crisis de la que ahora están lucrando a través de la negación de las libertades y de el salvamento a corporaciones y a bancas que simplemente reproducen lo que hasta este momento ha sucedido y nos ha traído hasta esta situación. Creo que uno de los últimos puntos que se ha tocado es la necesidad de desenmascarar lo que se hace este modelo de opresión, de racismo, de patriarcado, y entender que estamos ante un experimento que tenemos que enfrentar a través de la construcción del poder popular y a través de la articulación de las respuestas también desde ámbitos territoriales, pero no solo desde ahí, sino hacia la ampliación de esos ámbitos territoriales en proyectos de carácter más hacia lo nacional e internacional, con el internacionalismo como bandera. Creo que yo pondría un transversal que me parece que ha salido en todo lo que hemos discutido en esta tarde de hoy, y es la formación política e ideológica, pero sumándole cómo poder construir esa formación a partir de la alianza, de ejercicios como el que estamos realizando hoy, pero llevando los espacios también de concreción, donde la alianza de nuestras organizaciones y movimientos para construir formación política nos permita integralidad de la visión de la lucha, y al mismo tiempo algo que ha sido repetido, que es cómo tener control de las tecnologías de la comunicación, cómo construir tecnologías de la comunicación para desde y hacia los pueblos, que permita que la formación política e ideológica en la alianza tenga integralidad, pero también tenga herramientas y mecanismos de salida para llegar a más sujetos populares, para llegar a más gente que comparte nuestra visión y que puede sumarse a la construcción de estrategias para responder a las pandemias del neoliberalismo desde las estrategias que vienen construyendo los pueblos frente a esta crisis global. Así que agradecemos fraternalmente todo el apoyo de Radio Mundo Real, de la Marcha Mundial de las Mujeres, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, y nos despedimos dándoles un saludo de fuerza y resistencia, nuevamente recordando las luchas que están adelantando los pueblos de diferentes partes del mundo, pero sobre todo la respuesta que el pueblo de los Estados Unidos ha venido dando a las atrocidades que se vienen generando allí, y que hoy ejemplifican también cómo los pueblos siguen en lucha independientemente de quiénes son sus gobernantes y cuáles son sus estrategias de dominación. Así que muchas gracias y esperamos encontrarnos próximamente en otro espacio de articulación y construcción conjunta entre todas nuestras organizaciones. Gracias a ti. Hasta luego, compas, y hasta luego a toda la gente que estuvo conectada. Muchas gracias. A todos.